Escuchen, llegó la chiva, llegó el San Pedro. La Chiva de Brian, un programa para la educación, cultura y turismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Chiva de Brian, un programa educativo, cultural y turístico. Hoy estaremos hablando acerca de las memorias históricas del Festival Folclórico y Sanpedrino del municipio de La Plata. Debo aclarar que esta entrevista fue realizada el 27 de febrero del 2021 al maestro Jimmy Fernando Lozada Paya, quien estará acompañándonos en esta sección. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Fernando Lozada Paya, del municipio de La Plata, de profesión artística, gestor cultural. Creo que ha sido el derrotero principal de este trasegar de mi vida, el ser gestor cultural. En la parte administrativa, pues he podido estudiar administración pública y hacer especializaciones en gerencia, en educación, cultura y maestría en administración de empresas. Pero todo esto llevado al trasegar cultural. De ahí que tenemos formación en las artes escénicas, en danza, teatro, a través del proceso de formación del Ministerio de Cultura, del IPC en Cali, de muchos programas que ha tenido el Ministerio de Cultura, y en diferentes regiones hemos podido participar con danza, pues hemos tenido la oportunidad también de tallerear y recibir todo este conocimiento de lo que ha sido las artes escénicas. Jimmy, ¿qué nos puede contar con respecto a las festividades del municipio de La Plata? Sabemos que en el 2019 fue declarada patrimonio cultural a nivel departamental. ¿Cómo ha sido ese inicio de las festividades desde los años 50, 60 que comentan hasta el día de hoy? ¿Cómo se ha construido la cultura a partir de las festividades sanpedrinas en el municipio de La Plata? Pero de lo que hemos podido datar y lo que hemos podido vivir, porque pues ya son más de 25 años, o 30 años de los cuales he podido ser parte de esa fiesta folclórica, y de lo que hemos podido conocer y investigar a través de las personas mayores, de las personas que han vivido en el festival, de los que han sido organizadores, es que al municipio de La Plata llega un festival que lo trae un personaje como es don Carlos Ibatá, al municipio de La Plata, que se reúnen con unos amigos alrededor de la música, del teatro, de la danza. En ese tiempo es muy reconocido el tema de las murgas, el tema de los centros literarios, el tema de los encuentros entre amigos. Entonces esto hace que en una fiesta que era religiosa, que se hacía cada año, porque pues por historia sabemos que a América llega por los españoles, pero que acá también para los tiempos de junio, entonces se reúnen las familias, tanto rural como urbana, a celebrar y a compartir cuando llegan personas de otras regiones a compartir. A raíz de eso pues surge la necesidad también de integrarse alrededor de una fiesta folclórica. O sea, tenemos un hecho importante que es como don Carlos Ibatá va viniendo del Tolima, donde también se celebra la fiesta, pues como que implementa eso en nuestro municipio y nace ese acto festivo donde el fin prioritario, el fin de esa época era pues limar pereza entre conservadores y liberales en tiempo de violencia. Entonces a raíz de eso nace una fiesta folclórica, y yo creo que se ha ido nutriendo con diferentes aspectos y con diferentes recursos culturales, como ha sido también la incidencia que tenemos con el Cauca, con Páez, con Belalcázar, con Izá, como tenemos toda la incidencia de Itaibe, Páez, Cauca también, que tiene una cultura afrodescendiente ahí acentuada ya hace varios años. Entonces todo este recurso cultural, todo ese tema triétnico, pues lo ha recogido La Plata, y yo creo que esa ha sido la importancia, ¿no? Después nacen los grupos folclóricos, grupos de danza, que ha sido la fortaleza de este festival, que tengamos unos instrumentos de calabazo, unos grupos reconocidos por ese rajaleña, desde esa connotación de grupos, que tengamos unas comparsas, de que haya un día donde todo el mundo se quiere disfrazar y salir a vivir la fiesta. Y un hecho muy importante es el tema de la danza, que ha sido muy fuerte en nuestro municipio, pues porque a partir de ese movimiento dancístico, pues
ha crecido y se ha fortalecido la fiesta. Yo creo que dentro de ese legado cultural que tenemos del Festival Folclórico, la danza tiene un gran aporte y una gran continuidad que se le ha dado a través de los grupos de danza que tenemos en nuestro municipio. Usted menciona algo muy importante y es la calabaza, el tutumo, que es un implemento fundamental dentro de la historia del festival, precisamente a raíz de la música, porque se construyen instrumentos a raíz de ellos. Pero ¿qué papel juega este elemento natural dentro de las estructuras coreográficas de la danza en el suroccidente del departamento del Huila? Pero yo creo que del trabajo que hemos podido hacer y de lo que se han hecho a través de la construcción colectiva de danza, le hemos llamado así porque en muchos momentos hemos tratado de indagar, de buscar cómo construimos danza en nuestro municipio, cómo a partir de esas fortalezas que tenemos en el tema agrícola, en el tema de mitos, de leyendas, y llegamos al tema del calabazo, que es un elemento que utilizan la banda de los borrachos en sus instrumentos, y cómo a partir de eso pues hicieron la construcción y esa réplica de instrumentos de viento, y son tan populares que pues no solo la banda de los borrachos, sino que más de 10 grupos pues también llevan sus instrumentos en calabazo, y esto hace la parte como emotiva y visual de estos grupos. Cuando lo llevamos a la danza, pues hacemos una construcción también a partir de cómo se cultiva ese calabazo, de cómo lo podemos hacer también ahí sea en la danza, hacer esa representación de cómo podemos construir los instrumentos llevados a ritmo de rajaleña o a ritmo de bambuco, y hacer esa construcción coreográfica, diría que siempre colectiva, porque hemos buscado de que cuando hacemos esos temas de indagar, lo hacemos con los muchachos que hacen parte de los grupos, y después llegamos a hacer una construcción colectiva, y ese es el resultado de pronto que hemos tenido acá, de involucrar el calabazo o la totuma en los montajes que hacemos acá en cuanto a la danza. A raíz del calabazo se han hecho diferentes puestas en escena contando precisamente lo que usted dice del proceso de cultivación y producción, pero el calabazo es una especie nativa de acá del departamento del Huila, en especial el municipio de La Plata. Pues mire, yo creo que hay unas cosas que el calabazo, si vamos a la parte histórica, se cultivaba el totumo, que hay totumo y calabazo. Esta región es más rica en el tema del totumo, pero vemos ya que hacia las montañas y más yo creería que hacia la zona del Cauca, nosotros somos vecinos aquí de Izaba del Páez, en esas partes frías se dan muchos calabazos y los cultivan de esas formas grandes que son las que se implementan o se utilizan para los instrumentos. Yo creería que tenemos la incidencia también de ese tema caucano al traernos esos calabazos acá para esa construcción. No tengo referencia, diga que bueno, aquí en La Plata se cultiva como tal el calabazo, no, creo que por el tema del clima no lo hemos tenido, pero sí hemos podido ver que en muchos patios aún de las casas de aquí en el municipio de La Plata encontramos muchos árboles de totumo, que es el otro material vegetal que se utiliza para hacer estos instrumentos. Retomando la historia del surgimiento de las festividades sanpedrinas, ¿cómo se hacía antes las representaciones dancísticas? ¿Qué se bailaba? ¿Cómo se bailaba en esa época? ¿Sabe algo al respecto? Mira, lo que yo he podido conocer es de que había una fecha muy importante que se celebraban en La Plata. Yo que digo, los encuentros literarios de los colegios era un hecho importante ahí, como que se centraba siempre en los colegios como el Madillad, como La Paz, como el Colegio San Sebastián, donde había personajes de que les gustaba la danza y hacían estos temas. Se celebraba mucho también lo del Corpus Christi, entonces se hacía la danza con los pabellones, o se salían y en los desfiles con sus pabellones, y se terminaba los desfiles, y se hacía una representación dancística alrededor de esos pabellones, cosa que después también la llevan y las pasan para las mismas desfiles de San Pedro o fiestas sanpedrinas. Entonces eso era como importante. Otro hecho importante que yo he datado o nos han contado es de que también se hacían alrededor de las flores, de las orquídeas, se hacía una danza
Eso nos contaba también la señora Mira Molina, que alrededor de las danzas, de las flores del municipio de La Plata se hacían danzas bonitas, y una de esas era el tema de las orquídeas. El tema de bailar también temas a veces alegóricos al tema del río La Plata. O sea, que eran como los temas, y ya pues bambucos normales que se trabajaban o eran de la época, entonces se ejecutaban danzas o se hacían las coreografías. ¿Qué nos puede contar acerca del bambuco tradicional? Bueno, el bambuco tradicional, yo creo que es un elemento dancístico que nos han dejado las personas mayores que venían bailando acá en el municipio de La Plata, pero ahí tenemos dos incidencias que hemos podido atar, que es lo que se traían. Había un señor que se llama Arsenio del centro poblado de Páez, Cauca, de Itaibe, que decía que había una época donde de esta zona venían mucho a bailar acá a La Plata, lo mismo que el Cauca acá, y son elementos que se recogen en toda la riqueza cultural que tenemos en Colombia. Nosotros siempre decimos que tenemos el tema español, que tenemos el tema mestizo, el tema indígena, el tema afro en esos movimientos que hacemos. En este bambuco tradicional que refleja mucho el tema indígena y el tema de bambuco que tenemos acá con el mestizaje, ha sido como una mezcla también de ese bambuco tradicional, y ahí lo que hemos comenzado a llamarnos también paso paez. Y si vemos las danzas indígenas, pues siempre están pegadas a las tierras, llevando ese ritmo, llevándolo arrastradito o trotecito, y es lo que nosotros también hemos prácticamente adoptado en nuestro bambuco tradicional acá en el departamento de Huila y más en el municipio de La Plata, en todas estas fiestas que hemos vivido de San Pedro. En una frase, ¿cómo resume qué es el bambuco tradicional? El bambuco tradicional es una herencia mestiza y ancestral que vivimos a través de los años de nuestra fiesta folclórica. A nivel coreográfico, ¿se cuenta o alguna fecha que date del bambuco tradicional como coreografía o baile? No, pero yo diría que no hay una fecha establecida, que ya a partir de 1900, yo diría que a lo largo de las fiestas, pues que siempre se han vivido a raíz, como hablamos en un principio, del tema religioso, y que había un día para hacer vísperas, bailar y hacer esto. Yo creo que la gente del campo, la que tenía la oportunidad de tocar su tiple, su guitarra, pues bailaba al son que le tocaran, bailaba ese bambuco. Luego ya también, si vemos el tema indígena, que es tan ancestral, y con su flauta traversa, como interpretan ese bambuco y también lo ejecutan, lo bailan, pues son temas que podemos decir que tienen una trascendencia pues de muchos años, y que todas esas cosas las hemos recogido, y los que nos dedicamos a la danza, los que nos gusta bailar, pues lo hemos llevado a una puesta en escena donde le hemos dado unos elementos coreográficos y unos pasos básicos, y a partir de eso pues se ha creado. Entonces yo creería que es de mucha data atrás que podemos hablar de ese bambuco tradicional. ¿Qué indumentaria se utiliza en el baile del bambuco tradicional? Yo creo que ha sido de los trajes más sencillos pero más significativos. El bambuco tradicional refleja la idiosincrasia de ese campesino, la idiosincrasia de esa persona que sale al pueblo, como decimos nosotros acá, a dominguear, pero que cuando vamos a bailar pues nos preocupamos porque ese atuendo esté bien bonito, porque la niña pues haciendo alegría de esas faldas floreadas de la época, pues también tenga su traje de bambuquito bonito, su sombrero, algo muy campesino. Y ese es un traje pues de laboreo, pero también de salir al pueblo, porque pues si vemos en otras épocas era ver las personas llegar con su ruana, su poncho, su sombrero, en sus pantalones pues arremangados con el guarda, porque pues eran caminos de tierra, y pues entonces el guardapolvos, sus alpargatas. Entonces yo creo que seguimos como manejando esa riqueza que nos han dejado ellos, y esa simplicidad, pero también una forma bonita de tener ese traje típico. ¿Qué papel juega y qué significado tiene
el totumo en el baile del bambuco tradicional Paso Páez? Bueno, el totumo calabazo, pues como elemento, y lo vemos muchos en las comunidades indígenas, y yo diría que también aquí en San Pedro, cuando hemos tenido la oportunidad de donde se reparte la chicha, donde tienen es el guarapo. Entonces, nosotros estamos bailando y la semejanza de darle a la pareja o invitarla a un guarapo, a una chicha o a un vaso de agua, pero en algo tan típico como es ese calabazo, es lo que es significativo al momento de que nosotros mostremos. No vamos a sacar una taza bien elaborada o un pocillo, sino que vamos a lo más elemental que es ese totumo, porque si vemos hay muchas comunidades que también lo utilizan aún para beber, para tomar sus alimentos. ¿Quién creó el bambuco tradicional? Como hablaba del bambuco tradicional, yo creo que son herencias que tenemos de lo que hablamos, de todo el tema cultural, de los indígenas, de los países, de los mestizos, y que hoy pues hemos adoptado nosotros los bailarines, los que trabajamos danza, hemos adaptado ese baile. Entonces no podemos hablar de una persona que haya creado esa coreografía, sino que hemos asumido todos Un trabajo una colectivo. herencia dancística de generación a generación. ¿Cuál es o ha sido su aporte a las tradiciones folclóricas en el municipio de La Plata? Bueno, yo creo que desde el tema de la danza hemos aportado acá al municipio, uno, en la construcción de motivar a niños y jóvenes a ser parte de la danza, del teatro, la música, y lo hemos hecho de esa construcción, se ha hecho a partir de un tema de ser integrantes de los grupos de danza, de querer salir a hacer también un tema de querer liderar un grupo, de querer hacer coreografías, de querer tener sus propias creaciones. Entonces ese como que ha sido el aporte desde la danza que le hemos podido aportar nosotros al municipio. En el caso, inicié bailando en el colegio, en el grupo de danza Guaytipán, en el colegio cooperativo. Tuvimos la oportunidad de vivir el primer San Pedro sin saber bailar, pero de estar inmerso en esas danzas, de ver que habían encuentros también que se hacían en nuestro municipio, en los tablados, de que en un momento se nos dio la oportunidad también de bailar y ser parte de un cuerpo de baile a través de Danza Criolla Estimanco, de un día que llegó la oportunidad que en el municipio de La Plata hubo como una avalancha, cuando hubo la avalancha del Páez, que nos tocó hacer un San Pedro a la fuerza prácticamente, y le dijeron al grupo de danza: necesitamos que tengan 6 parejas de sanjuaneros. Entonces la directora Berta Lucía al tiempo dijo: usted baila con tal, usted baila con otro, usted baila con otro, y todo el mundo damos la tarea en los sanjuaneros en 8 días, y nos dimos la tarea de aprendernos ese sanjuanero huilense, parejas que nunca habíamos bailado. Y salimos a la tarima, competimos, bailamos, y desde ahí a bailar sanjuanero, pero siempre buscando la forma, Brian, de poder datar, de poder investigar, de poder recibir conocimiento, porque la danza es tan bonito que uno de todos aprendemos, de los alumnos, de los maestros, de los que tienen harta experiencia, de los que no los tienen. Y yo creo que uno todos los días está recogiendo de esa danza, y eso ha sido como lo bonito, ¿no? Recoger siempre todo, y ahí ha sido como la construcción a través de vivencias que cumple ya este año 25 años. Nosotros iniciamos en el 1996 a raíz de un trabajo que hice de servicio social en el Colegio Liceo Moderno. Yo hacía el grado 10º en el grado 11 en el cooperativo, y tenía que hacer servicio social, entonces lo hice con danzas en el Colegio Liceo, y ahí nació el tema de hacer el grupo de danza. Como resultado final presentamos, ya el año siguiente tuvimos la oportunidad de vincular niños de otros que bailaban sanjuanero, lo vinculamos y participar en un encuentro CREA aquí en el municipio, y pasar a un encuentro departamental con una danza muy bonita que hicimos, que también fue de construcción con los mismos niños. Fuimos hasta Puerto Dulce. En Puerto Dulce fuimos y nos enseñaron fuimos hasta donde sembraban la caña, cómo la cortaban, cuándo la recogían, por la tarde cuando la llevaban al trapiche, cuando la metían, luego cuando íbamos a los donde echan Los moldes. no, se me pasó el nombre,
a los fondos. Los fondos. Que echan el guarapo y después dele y dele. El trapiche que era guiando el caballito. Ese día pues el señor no tuvo que todos los muchachos empujando y dele. Y tuvimos la oportunidad de ver ese proceso y después los caboncitos le echaban la panela. Luego conversar con la señora de quién vendía la panela, no, pues que el señor era el que salía el domingo a venderla o a sacarla a la carretera o se iba a Papaicoro, para La Plata, pero que volvía con la mitad del progresivo, el plato de progresivo lo había bebido. Entonces todo eso lo llevamos a un baile que se llamó La Trapichera. Hicimos la danza también, entonces cada grupito de niños se encargó, bueno, ustedes van con la parte del sembrado, ustedes con la parte del trapiche, ustedes, y usted la última hacen el tema del festejo después de que usted vende y se bebe la panela, el producir de la panela. Entonces todo eso lo hicimos y conjugamos esa danza bonita de laboreo, de esa caña, de ese producido, y luego terminamos, creo, una parte de rumba y una parte de sanjuaneros donde bailábamos y festejábamos, pues no solo el gastarnos las baticas, sino de haber tenido un producido. Esa fue la primera danza con la que participamos y pasamos a 50 crea departamental y de ahí para allá ya vivencia, seguimos trabajando y haciendo coreografías. Tuvimos la oportunidad de hacer otra danza bonita que se llama la danza del calabazo y la danza del Valle de Apeyú. Los indígenas llamaban el Valle de Apeyú. Ahí hicimos un tema de una tonada indígena donde pues también databan de que estos indígenas de esta zona eran muy guerreros, los andaquíes y países eran muy guerreros. Entonces hicimos una semejanza de danza, pero donde no peleaban por agredirse, sino por poder, por tener, como decir, darle más importancia entre un cazador o el que permanecía con la indígena mayor. Entonces hicimos ese juego coreográfico y también ganamos un encuentro departamental en Neiva con ese tema y con el pan de mojocitos. La plata, pan de mojocito fue importante porque rescatamos todo el tema de las señoras que hacían pan en el municipio de La Plata. La señora Ligia, la señora Guadalupe, varias señoras y cómo transportaban esos canastos grandes con pan con sus carretas de palo a la galería y cómo hacían todo ese proceso. Fue un baile también bonito que hicimos y de ahí seguimos trabajando y llevando a la danza varios temas que tenían que ver con la idiosincrasia del municipio de La Plata. Yo creo que ese ha sido el aporte y que han habido muchas personas que de ahí han partido también para hacer sus grupos, sus trabajos coreográficos, y yo creo que ese es como el mayor aporte que le puede dar uno de pronto a un festival, a un municipio, es poder regar semillas y que se continúen en esos procesos. Hablamos de los años 90, donde podríamos hacer alusión de que es la génesis del mundo artístico en el municipio de La Plata. Antes de los 90 o antes de la existencia de esta agrupación llamada Danzas Criollas Timanco, existía la concepción de agrupaciones dancísticas en el municipio de La Plata. Yo diría que sí, Brian, y hay que destacar unos personajes muy importantes como José Norberto Lozano, como la señora Evita, como Carlos, estuvo en su tiempo trabajando Milton Lozada, estuvo trabajando, nos cuentan porque nunca lo distinguía con el municipio, pero el señor Guarnizo, que creo que es productor ahorita en RCN, en otro canal, él trabaja en el colegio cooperativo también y estudió temas de danza. La señora Mira Molina también, en sus tiempos pues fueron con un grupo de personas también, tuvieron sus danzas alrededor de la banda de los borrachos que tenía su grupo de danza. Yo creo que lo que surgió a partir del 90, cuando surge Timanco, es como una visión de querer llegar más allá del grupo de colegio, el grupo de momento, o el grupo para el ISADA o para el centro literario. Ya se pasó a una connotación como más estable, donde se organizan los grupos y como tal esos grupos ya tienen una identidad, ya tienen un trabajo, ya a partir de esos grupos pues, se salía o nos envían a hacer talleres de formación en danza, entonces como que ya algo como más consolidado, porque yo diría que atrás tenemos una riqueza. El señor Sofanor Argüello también trabajaba en el normal de la Casa y traía danzas acá, y lo que hablábamos del tema de Itaibe, ¿no?
de cómo ahorita le aporta las danzas del municipio de La Plata y era muy vistosa. Entonces sí hay una esencia que podemos recoger de atrás muy rica en el municipio de La Plata y que tenemos que agradecerle a todas esas personas, porque llegamos a otro momento donde éramos muchos del colegio también, donde a partir de Berta Lucía, que hacía teatro y después hizo danza, hizo un tema de representación de las diferentes danzas de las regiones y después nos enfocamos en el departamento del Huila. Yo creo que debemos también ser respetuosos de toda la gente que atrás hizo danza y que nos dejó ese legado. Valiosa esa información. Jimmy, hablamos ahora del proyecto El Paso Páez. ¿Qué es? ¿Qué ha sido? ¿Y por qué se hizo? Bueno, El Paso Páez, de lo que hemos podido datar y hemos podido leer de los investigadores que han hecho folclore en Colombia, de los que han podido datar y los que han podido escribir, se hablaba siempre de un bambuco tradicional de la región andina. Pero en el Huila también se habla de ese bambuco tradicional y en diferentes regiones. Pero algo muy importante era que siempre se hablaba del paso paez o trote paez. Nosotros nos dimos a la tarea de poder documentar también y mirar o indagar de que los paeses, pues tenemos toda la incidencia acá nosotros en esa zona del oriente caucano que limita aquí con el municipio de La Plata, y que como esas fiestas de nosotros han pernotado allá, pero también nosotros hemos traído esa identidad cultural de ellos acá en nuestro municipio. Entonces nos dimos la tarea de que era momento de que nos apropiáramos de que ese paso paez, si necesitamos un significado de las fiestas tradicionales del municipio de La Plata, podríamos en ese momento adoptar o identificarnos con ese paso paez, bambuco tradicional paso paez, y esa era la importancia de que se diera o se reconociera que el municipio de La Plata pues era pionero en ese bambuco tradicional paso paez acá en nuestro municipio. Entonces de ahí nace la idea, y a través de hablar con amigos, con otras personas que venían trabajando el baile, cómo podíamos darle hoy la importancia a ese bambuco tradicional dentro de ese reconocimiento que tenemos y que buscamos, que el municipio de La Plata o el Festival Folclórico pues tiene ese reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial. El reconocimiento de patrimonio se le da al festival gracias al baile bambuco paso paez, bambuco tradicional, o por la construcción colectiva de la festividad en sí, porque ¿qué papel juega esta danza o este baile dentro del festival y dentro de la declaratoria? No, el Festival Folclórico es un acto festivo que recoge más de 30 muestras. En el tema de danza, pues tendríamos el bambuco, el sanjuanero, el rajaleño, diferentes, el merengue campesino, que es muy rico, son varias danzas. Dentro de esas danzas, como relevante y apropiada que nosotros hablaríamos del bambuco tradicional paso paez. Está toda la música, está el rajaleño, están los duetos, están los tríos, y en todo ese contexto musical pues hay otro relevante que es la banda de los borrachos con sus instrumentos de calabazo como pioneros de la fiesta, pero también todas las otras agrupaciones que recogen estos mismos instrumentos y que hoy hacen esa tonada de bambuco, rajaleñas, sanjuaneros, a través de sus flautas, de sus instrumentos de percusión y otros que pues mezclan sus cuerdas también. En el tema de la gastronomía, la mistela, el arroz en leche, todas las comidas que encontramos en la galería, alrededor de esto, sancocho de gallina, las artesanías que tenemos en nuestro municipio, o sea, son el tema de los cuentos, que también hay un tema de tradición oral que hay que rescatar mucho en La Plata, y que ir a mirar, a contar todo, qué historias ha tenido La Plata. O sea, todos estos elementos hacen parte de un festival folclórico, y todo ese conglomerado de muestras, de manifestaciones, hacen parte de esa nominación de patrimonio cultural inmaterial. O sea, es el conjunto de varias expresiones que tenemos en nuestro municipio. De ahí entonces, ¿qué tenemos la tarea? De mirar cómo podemos ir investigando sobre cada uno, adaptándola, haciendo su preservación a través de la implementación de los planes especiales de salvaguardia de cada cosa, y por eso decimos que tenemos una riqueza inmensa para construir, para seguir datando y teniendo de dónde las nuevas generaciones puedan
como dice el otro, agarrarse para seguir construyendo cultura en nuestro municipio. ¿Qué significa para el municipio de La Plata la estatua El Paso Páez ubicada en el Parque de la Pola? Bueno, en el 2017 se celebraron los 60 años del Festival Folclórico, el nacimiento de ese acto folclórico. Estábamos en la tarea también de todo el tema de patrimonio, porque fue de una de las metas que se trazaron dentro del plan de desarrollo, buscar que el municipio de La Plata tuviera esa declaratoria de patrimonio a nivel departamental, a nivel nacional, que fue una tarea ardua, pero que también se contó con el apoyo de un sector cultural y no solo cultural, sino también de las entidades, de los colegios, de las universidades, del SENA, o sea, donde todas las personas llegaban al San Pedro y a partir de que se tuvo esa idea, buscaban la forma de salir bien trajeados a un desfile, de que preocuparse por participar, y eso son de las cosas importantes, porque cuando se hizo el trabajo de recoger firmas, porque es un trabajo de buscar patrimonio, se hace a través de la búsqueda de que la comunidad quiera. Entonces, a raíz de esto nace y necesitamos un símbolo de 60 años del festival. Yo creo que fue cuando surgió la idea de que si teníamos ya datado, teníamos el reconocimiento del bambuco tradicional, pues dijimos, si siempre en el algor popular hemos hablado de La Plata, paraíso folclórico del Huila, pero no teníamos un hecho importante que ya, mire, tenemos esto. Teníamos una estatua que está de don Carlos Ceballos, que es con su tuba, que se hizo para los 50 años también. Pues ahora necesitamos también, a partir de esa danza, pues tener un monumento. Pero entonces cuando planteamos la necesidad de que Neiva tenía su sanjuanero huilense, iba a tener su avenida, tenía sus cosas, pues La Plata, si queríamos darle una construcción histórica antes de sanjuanero, como construcción coreográfica, pues se nos dimos la tarea que estuviera este monumento, y buscamos pues el diseño, la forma, la persona que nos sugirió, y a través del mismo material fotográfico de niños y jóvenes o abuelos que ejecutaban, pues el artista que fue el maestro Andrés, se me escapa el nombre ahorita, pues tuvo a bien plasmar esa idea de todos en ese monumento que se dejara para los 60 años del festival en el municipio de La Plata, ubicado en el Parque La Pola. Bueno, Jimmy, creo que ya hemos llegado a la parte final de la entrevista. Muchas gracias por este espacio, por sus conocimientos y por aportarle tanto al municipio de La Plata desde su gestión cultural, desde su empresa cultural, desde sus conocimientos y experiencia. ¿Algún mensaje especial que quiera decir para el sector cultural, en especial para el municipio de La Plata? Yo diría que pues el mensaje es seguir fortaleciendo y apropiando lo que nosotros tenemos, cambiar esa mentalidad que yo he dicho, el tema artístico no es solo el momento de ver la escena ya, sino todo lo que tiene atrás, cómo los niños a través de unas escuelas de formación viven el tema artístico, cómo los músicos, los de teatro, o sea, todos tienen que en cierto momento encontrarse, pero que estos encuentros son los que hacen que niños y jóvenes pues tengan otros espacios de inclusión social, que tengan otra oportunidad de vivir, de disfrutar su niñez, su juventud, y no de pronto en otras actividades que les haga daño para su tema mental, su tema de salud. Entonces yo creo que el tema artístico es tan importante y para nosotros los plateños, porque hemos venido creciendo alrededor de una fiesta cultural, pero que muchas veces no le hemos dado ese valor que le ha aportado a la sociedad plateña. Entonces la invitación es a esa, a que nos identifiquemos, pero respetemos también qué es lo valioso de esa cultura. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Recordarles que este proyecto está apoyado por la Gobernación del Huila, la Secretaría Departamental de Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Turismo del municipio de La Plata, la Corporación Artística y Cultural Yalcones de Colombia y la Alcaldía Municipal de La Plata.